Padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, muchos hechos muy importantes configuran la agenda informativa de esta madrugada, el miércoles 12 de agosto. En términos domésticos, en términos locales, impresiona cómo la pandemia sigue su expansión descontrolada. Superamos ampliamente la barrera de los 1000 casos diarios en el día de ayer. Todo esto, repito, de acuerdo a las cifras suministradas por el régimen del señor Mauro Moros, cifras que sabemos son viejas y aquejadas por un fuerte subregistro. Independientemente de la intencionalidad, no tiene demasiado sentido para nosotros ponernos a discutir si el régimen en materia de información pública es bueno o malo o regular. Eso está fuera de toda discusión. Cuando vemos las cifras sobre epidemiología, mucho antes del tema del COVID-19, o las cifras sobre comportamiento económico del país, inflación, comercio exterior, X. Imagínense ustedes, Venezuela se entera de lo que produce en términos petroleros, o de lo que producía en términos petroleros, por la información que nos rebotaba del exterior. Ya sabemos, pues, con bastante solidez, lo manipulador que suele ser el régimen en esta materia. En el caso concreto del COVID-19, más allá de cualquier juicio de valor que podamos tener, hay un hecho objetivo. Mientras que el procesamiento de las pruebas PCR, que son las que en definitiva permiten calificar si un caso es positivo o no, o si un deceso se produce efectivamente por COVID-19, repito, mientras que el procesamiento de esas pruebas sigue estando monopolizado por apenas 2 laboratorios con control absoluto del régimen, entonces el régimen no controlará la pandemia, pero sí va a controlar la información, que al parecer es lo único que les interesa. Bueno, ese es un dato grave, porque además coincide con la cosa absurda, con la decisión absurda de mantener lo que ellos llaman la flexibilización de la cuarentena. Hay otra importante realidad a nivel político que tiene que ver con 2 comunicados que ayer prácticamente impactaron el panorama venezolano y tienen el potencial de generar cambios muy importantes en lo que es la dinámica política venezolana. Me explico. Hasta hace 48 horas, el panorama que teníamos los venezolanos por delante era que las elecciones del próximo 6 de diciembre, las elecciones convocadas por la Constitución Nacional, subrayo esto, no están convocadas por Maduro, no están convocadas por el Consejo Nacional Electoral, ni el viejo ni el reciente, no. Existe una disposición constitucional que establece que el mandato de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015 acaba el 5 de enero del año 2021. Eso lo dice el texto de la Constitución Nacional y lo establece también el Estatuto para la Transición aprobado por la Asamblea Nacional Venezolana, presidida por el
diputado y presidente interino de la República, Juan Guaidó. Ambos textos, por supuesto, no los estoy comparando, la Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, pero insisto, ambos textos establecen que el mandato parlamentario, el mandato legislativo, termina el 5 de enero del 2021 y en consecuencia tendría que haber una elección parlamentaria antes de esa fecha. Bueno, todo hacía pensar que ese evento electoral iba a ser una especie de película de vaqueros sin héroes, solamente con villanos y con víctimas. ¿Quiénes serían las víctimas? Bueno, 20 y tantos millones de habitantes que quedamos en este país. Esos serían las víctimas de un proceso electoral que no sería competitivo, no sería representativo, pero serviría únicamente para los designios, para las agendas particulares de tres grupos en disputa. En primer lugar, para la agenda política del señor Maduro Moros y su grupo. Ellos no tienen otro interés que atornillarse en el poder, amarrarse a la silla de Miraflores y seguir desmantelando a la oposición partidista venezolana. Ese es su objetivo. Y para ese objetivo, las elecciones del 6 de diciembre estaban prácticamente mandadas a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque ponía en evidencia la división opositora, la incapacidad de los distintos factores de oposición para ponerse de acuerdo entre ellos. Imagínense ustedes, la situación es tan ridícula que no solamente es que el G4 no se puede comunicar con la mesita ni la mesita con el G4, sino que a estas alturas, hoy es 12 de agosto y la posibilidad de inscribir candidatos es hasta el 19 de agosto. Pero a estas alturas, lo voy a decir de la manera más respetuosa que puedo, los escasos grupos que habían decidido participar en la elección del próximo 6 de diciembre ni siquiera se han puesto de acuerdo en una lista única. No estoy hablando de la unidad de la oposición, estoy hablando de la unidad de los grupos que decidieron participar. Bueno, ese es el placer de Nicolás Maduro, ¿no? Poner en evidencia esa situación de precariedad estratégica y política de la oposición venezolana. Ese es su propósito. Y, por supuesto, en consecuencia, incrementar su permanencia en el poder, atornillarse en el poder. ¿Cuál es el objetivo del llamado G4, del grupo en torno a Juan Guaidó? Bueno, pareciera ser utilizar el 6 de diciembre como apoyo a una narrativa que le permita convertirse en breve plazo en una especie de gobierno en el exilio y una asamblea y un poder legislativo también en la nube, también en las redes, ¿no? Ellos han dicho que no van a participar en elecciones, que ellos no reconocen la asamblea que surja de ese proceso y que van a seguir siendo el Parlamento venezolano. Bueno, lo más probable es que les ocurra lo que le pasó a aquel llamado TCJ legítimo. ¿Recuerdan ustedes? Que fue designado un día, el día siguiente, los que no se habían ido al exterior estaban presos, ¿no? Porque hay una realidad también, el poder coactivo, el control del territorio, el manejo de los grupos de represión, tanto legal como ilegal, es decir, tanto las fuerzas policiales y las fuerzas militares como los grupos paramilitares mal llamados colectivos, todo eso que lo controla es Maduro. Entonces, una conducta de esa naturaleza acarrearía muy probablemente entonces ese tipo de reacción y tendríamos en breve plazo, repito, entonces el gobierno, el llamado gobierno en la nube y la asamblea en el exilio. Por supuesto, esto no lo pueden hacer sencillamente agarrando su avión o su autobús y yéndose al exterior. Es decir, no podrían desertar, tendrían que irse perseguidos para irse con la aureola del martirologio, ¿no? Entonces, para ellos, para ese propósito en particular, la elección del 6 de diciembre cumpliría esa función, ¿no? Darles el pretexto para proceder a ese proyecto. Y finalmente tenemos el caso de la llamada mesita.
o Mesa de Diálogo Nacional. Al parecer, de acuerdo a la conducta de algunos de sus integrantes, su propósito no es cambiar el gobierno. Ellos lo que quieren es cambiar la oposición. Ellos lo que quieren es sacar al G4 y sacarlo por force, por cierto, para ocupar el puesto de reservado a la oposición partidista en el país. Por supuesto, ejerciendo un tipo de oposición sui generis, ¿no? La leal oposición a su majestad, para decirlo de alguna manera, pues. O sea, unas personas que hoy están en esto y no critican, por ejemplo, no condenan, no enfrentan el despojo que se le hizo al voto indígena, ya tú sabes más o menos, entonces, qué tipo de oposición podría ser en el futuro. Entonces, repito, en ese panorama, las elecciones del 6 de diciembre sería una historia, una película de vaqueros, con villanos, con víctimas, pero sin héroes. Ese panorama cambia a partir de ayer con dos comunicados muy importantes. Uno, el de la Conferencia Episcopal Venezolana. Dos, el de la Unión Europea. ¿Cómo y por qué? Lo vamos a ver en el próximo segmento del programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Alba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos en el segmento anterior que ayer se produjeron dos pronunciamientos muy importantes que tienen el potencial, tienen la capacidad, por la entidad moral y por la importancia política de quienes emiten estos mensajes, de probablemente cambiar el panorama de este proceso electoral del próximo 6 de diciembre, que se avisoraba como una especie, repito, de película de vaqueros sin héroes, solamente con villanos y con víctimas. El primero más importante, en mi humilde opinión, de estos comunicados es el emitido ayer por la Conferencia Episcopal Venezolana. Habría que ponerlo en contexto. ¿Por qué emiten los obispos venezolanos este comunicado? En mi humilde opinión, por dos razones. Primero, es la continuidad de lógica de un conjunto de pronunciamientos que venían realizando los obispos venezolanos sobre la situación social, sobre la situación humanitaria y las consecuencias políticas de esto. Los obispos venezolanos tienen tiempo diciendo a la clase política, tanto al gobierno como a la oposición, tanto a la clase política gobiernera como a la clase política opositora, ¡epa, alto! Es necesario que dejen de estar centrados en el poder y pasen a centrarse en la gente, en el ser humano, en lo pavoroso de la crisis humanitaria. Tienen que ponerse de acuerdo unos y otros para atender ya la emergencia humanitaria compleja. Eso lo han venido diciendo los obispos venezolanos y desgraciadamente unos y otros, tanto el gobierno como la oposición político-partidista agrupada en el llamado G4, han de alguna forma desoído este planteamiento y han continuado con un enfrentamiento por el poder mismo, haciendo caso omiso a la gravísima situación social.
en fecha reciente, el 2 de agosto, el G4, es decir, las direcciones caraqueñas de Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, y un grupo de aproximadamente 23 pequeñas organizaciones que los apoyan, que los secundan, emitieron un comunicado llamando a la abstención el próximo 6 de diciembre. Y en el contexto del comunicado dijeron, bueno, que estaban de acuerdo con los planteamientos de la Conferencia Episcopal por la autoridad moral que tiene esa entidad, tal y cual. Yo creo que eso último fue lo que obligó a los obispos a emitir este comunicado el de ayer, que es absolutamente claro, tajante, contundente. Lo comparto con ustedes de inmediato. Dice así: comunicado ante las elecciones parlamentarias, presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Primero, la Conferencia Episcopal Venezolana en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representantes en el campo político. Fíjense ustedes, aquí los obispos no están diciendo siendo olvidado por el gobierno o siendo olvidado por la oposición, no, habla de todos. El pueblo ha sido olvidado por quienes dicen representarlo en el campo político, unos y otros. Esta crisis se ha agravado por la emergencia del COVID-19 que se ha extendido en un país marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos. 2. Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan. Esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Para ello es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales, con participación de todos los partidos y movimientos políticos y con un basamento ético que respete el voto ciudadano, según está previsto en la Constitución y las normas electorales. Tercero, en este momento histórico de Venezuela están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias. Somos conscientes, dicen los obispos, de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral, desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país. Cuarto, ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Esto no basta, dicen los obispos. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre del año 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Vamos al punto, a pesar de las irregularidades, insisten los obispos, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo por parte del gobierno. Quinto, el momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos. Sexto, que el Señor y la Virgen de Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les conceda discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria. Con nuestra bendición, firman este documento los integrantes de la presidencia de la Conferencia Episcopal,
la presidencia de la Conferencia Episcopal es un órgano colegiado, ciertamente. Monseñor José Luis Azuaje es el presidente de la Conferencia Episcopal, pero la presidencia como órgano está integrada por 6 personas. Firman este documento entonces Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal; Monseñor Mario Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal; Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de La Guaira, segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal; Monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas, secretario general de la Conferencia Episcopal; Monseñor Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Mérida, administrador apostólico de Caracas y presidente honorario de la Conferencia Episcopal Venezolana; y Monseñor Jorge Cardenal Urosa, arzobispo emérito de Caracas y presidente honorario también de la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Cuál es la importancia de este documento? Bueno, en primer lugar, que creo que queda fuera de toda duda la altísima entidad moral de la Conferencia Episcopal Venezolana como referente, como guía, como marco ético para el accionar en esta lucha por la democracia y por la libertad. Digo esto porque es que a veces quienes están luchando simplemente por el poder, ¿no?, pueden caer en la tentación de imitar a su adversario. ¿No han escuchado a veces a personas que dicen, bueno, pero es que estos tipos son unos malandros? Entonces, si estos tipos son unos malandros, yo no puedo andar con el tema ese, la Constitución, que si la ley, que si los derechos humanos. No. A los malandros hay que aplicarle malandrería. Si Maduro se salió de la Constitución, vamos a salirnos nosotros también, pues, ¿no? Vamos a aplicar la continuidad administrativa. ¿Qué es la continuidad administrativa? Es la trampa que utilizó el chavismo en el año 2012-2013 para justificar que el señor que había ganado aquellas elecciones, el señor Chávez, ni siquiera estaba en condiciones de regresar al país para juramentarse como presidente. Y entonces aplicaron el cuento ese de la continuidad administrativa, que es el cuento que quieren aplicar hoy algunos dirigentes opositores para mantenerse en sus curules, aunque el mandato para el cual fueron electos se haya extinguido. ¿Por qué? Bueno, repito, porque en el fragor de la lucha del poder por el poder mismo, los referentes éticos se disuelven y terminan actuando unos muy parecidos a los otros. Y eso es peligrosísimo, porque esta es una lucha de los demócratas contra el totalitarismo. Esta es una lucha de quienes creemos en la democracia contra quienes no creen en ella. Esta es una lucha de quienes estamos en el campo de la Constitución contra quienes violan la Constitución a diario. Si nos salimos de allí, entonces esta deja de ser una lucha por la democracia y por la libertad y se convierte en la confrontación de dos bandas, dos grandes bandas que están disputándose el poder y a ambas les importa poco el dolor y el sufrimiento del pueblo. Esa no es nuestra pelea. Por eso, repito, además de tener claridad política, además de tener claridad estratégica, además de tener hoja de ruta, es necesario tener claro los fundamentos éticos de la acción política. Y en ese sentido, el papel de la Conferencia Episcopal Venezolana siempre, insisto, siempre, subrayo, siempre ha sido fundamental. Por eso, hoy, la Conferencia Episcopal Venezolana responde a aquel documento del G4 del pasado 2 de agosto y le dice, no, la abstención no es la conducta que necesita el pueblo venezolano en este momento. La sola abstención no se corresponde con la gravedad de lo que está pasando hoy. Eso inmoviliza, eso priva al ciudadano del instrumento con que luchar, con que trabajar, con que hacerse presente. Hay que hacer las cosas distintas. Las elecciones tienen que ser, cómo no, competitivas, libres, justas. Pero eso se consigue peleando para lograr que esas elecciones sean así, no absteniéndose. Y en el fondo, el planteamiento de los obispos es absolutamente coherente. No nos la pasamos diciendo que este régimen es una dictadura. Yo lo creo. Un gobierno que cada 30 días se la pasa
o cada 90 días que se la pasa reactivando, reviviendo un supuesto decreto de emergencia para gobernar así, pues por dictado. Eso es una dictadura. Dictando disposiciones en vez de debatirlas y consensuarlas. Eso es una dictadura. Entonces, si estamos todos de acuerdo en que esto es una dictadura, tú vas a esperar que ellos convoquen unas elecciones libres, que convoquen unas elecciones como en Suecia, como en Noruega, como en Suiza. No, ¿verdad? Si hay elecciones aquí, van a ser elecciones en el marco de un régimen autoritario contra el régimen autoritario. Esa es la claridad que piden, exigen, postulan como posición ética. Sobre todo como posición principista en el tema del amor al pueblo, la Conferencia Episcopal Venezolana. No lo digo yo, ahí está el documento, lo pueden visitar tanto en el Twitter nuestro, porque lo replicamos, como en la página de la Conferencia Episcopal Venezolana. Creo, repito, que es un elemento que permitirá al liderazgo venezolano reflexionar y resituar su conducta frente a la actual coyuntura. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a referirnos al segundo comunicado, al segundo pronunciamiento que se produjo en el día de ayer y que de manera importante significa un cambio en ciertas dinámicas que se venían produciendo en el país. Me refiero a la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Los ubico en el contexto. Hasta ahora, bueno, hay muchos actores que han venido incidiendo o intentando incidir en la crisis venezolana. Tenemos uno de los elementos de los cuales siempre alude la oposición venezolana para hablar de fortaleza, es que nos apoyan 60 países en el mundo, 50 países en el mundo, de los países más importantes, desde el punto de vista del tamaño de sus economías, etcétera, etcétera. Eso es verdad, gracias a Dios. Después es menos estimulante saber cómo y por qué es que se produjo ese apoyo y por qué se produjo a estas alturas y no antes. Pero eso es cierto, efectivamente. Ahora, en la dinámica de cómo estos distintos actores se relacionan con la crisis venezolana, generalmente lo que ha ocurrido es que el gobierno norteamericano y específicamente la Casa Blanca, mucho más la Casa Blanca que el Departamento de Estado, es decir, mucho más Trump que la burocracia profesional del Departamento de Estado, han sido al menos declarativamente muy rudos con el gobierno de Maduro, con el régimen de Maduro. Han sido muy terminantes, muy enérgicos. En cambio, la Unión Europea siempre ha tendido más bien, por supuesto, también apoya la causa de la democracia y de la libertad en Venezuela, pero la Unión Europea ha tratado de moderar, ha tratado de mediar, ha tratado de promover
el que haya una solución negociada, pactada en nuestro país. Por eso llama poderosamente la atención el tono duro, enérgico de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, frente al régimen de Maduro. Comparto con ustedes el contenido de esta declaración emitida en el día de ayer. Y lo leo directamente de la página de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Venezuela, declaración del alto representante y vicepresidente Josep Borrell. Durante las pasadas semanas he mantenido numerosos contactos con diferentes actores políticos venezolanos, tanto del régimen como de la oposición. El objetivo de estos contactos era evaluar las posibilidades de que las fuerzas políticas acordaran un marco para las elecciones legislativas convocadas para el próximo mes de diciembre. Trasladé para ello al gobierno de Nicolás Maduro las condiciones mínimas definidas por la oposición para un proceso electoral creíble. Estas condiciones se referían a cuestiones básicas del proceso, como el Consejo Electoral Nacional, la participación en pie de igualdad de todos los partidos políticos y de sus líderes cuya descalificación y persecución deben cesar, así como la observación internacional electoral. En el contexto de estos contactos, tomé nota de la declaración hecha pública el 2 de agosto por una representación amplia de los partidos políticos venezolanos, incluidos todos los representados en la Asamblea Nacional, en la que anunciaban su intención de no participar en las elecciones legislativas. Durante este tiempo, la Unión Europea recibió una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para desplegar una misión de, abren comillas, acompañamiento electoral, un concepto que, como señalé a los interlocutores del gobierno, es ajeno a la práctica de la Unión. La Unión Europea necesita, para desplegar una misión de observación electoral, unas condiciones y garantías mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, y la capacidad de observar sin interferencias, con acceso completo a todo el proceso electoral. Tras todos estos contactos con representantes y líderes políticos venezolanos, debo concluir que en estos momentos no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo. En mis contactos sugerí la posibilidad de ampliar los plazos electorales para dar respuesta a los requerimientos de la oposición. En respuesta he recibido una carta del ministro de Asuntos Exteriores en la que me informa de un acuerdo en ese sentido con parte de la oposición. Es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para que la Unión Europea pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación electoral. Para ello, sería necesaria una respuesta precisa y ampliamente positiva a las condiciones mínimas planteadas por la oposición. He transmitido la carta a mis interlocutores de la oposición, así como a los Estados miembros de la Unión, a los que informaré más detenidamente en la reunión ministerial informal de Berlín, y a los integrantes del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que convocaré para una reunión ministerial en el futuro próximo. Esta es, repito, la comunicación emitida ayer por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. ¿Qué tiene de novedoso este comunicado? Bueno, insisto, en primer lugar, hay un cambio de rol, hay un cambio en el tono utilizado por la Unión Europea hasta ahora. Este tipo de cosas, como bien dice el texto de Josep Borrell, venían siendo manejados por la Unión Europea de manera discreta, alejado del ámbito de los micrófonos, tratando de concertar, tratando de negociar, tratando de avanzar en contactos sucesivos para lograr por esa vía este tipo de ampliación y mejora en las condiciones electorales en Venezuela. Sin embargo, ayer Josep Borrell dice, no, ya va, a esto hay que meterle un reflector, ¿no? Y le dice al gobierno, en primer lugar, no me invites a hacer acompañamiento electoral, eso no existe, eso es un invento de ustedes. Eso de acompañamiento electoral es un invento de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena. Eso no existe. Lo que existe a nivel planetario, a nivel mundial, en las democracias modernas de este planeta, es la observación electoral. Y la observación electoral es un proceso que implica el que los observadores estén antes, durante y después del proceso electoral y que tengan amplio acceso en tiempo real
a todas las fases del proceso y que puedan emitir opinión vinculante durante el desarrollo del mismo. Eso es observación electoral. Lo otro, lo que aquí se hacía, era turismo electoral. Isabel Lucena llamaba a sus amigotes de otras partes del planeta, vengan para acá para alojarlos en tal o cual hotel, y bueno, hay pasapalos, hay whisky, hay esto, hay lo otro, y ustedes pasean por donde nosotros decimos que ustedes paseen, y después dan una rueda de prensa diciendo que esto fue maravilloso. Esa es la observación electoral. Bueno, Josep Borrell les dice, la Unión Europea no va a hacer eso, nosotros somos una institución correcta. En segundo lugar, les dice, esa elección con un árbitro electoral sesgado, con dirigentes partidistas inhabilitados, con partidos confiscados, esa elección no procede, sencillamente no procede, no califica pues como elección. Tienen que hacer tales y tales y tales modificaciones. Entonces, e incluso refiere públicamente la carta que le manda el ministro de Asuntos Exteriores, el inefable Arreaza, ¿no? Que le dice, no, es que esto está listo, ya nosotros nos acordamos con la mesita. Entonces le responde Josep Borrell, qué bueno que ya están hablando con alguien, pero eso es insuficiente. Tienen que hablar con el conjunto de la oposición y no con aquella parte de la oposición que a ustedes les da la gana. ¿Están entendiendo? O sea, hay un cambio sustantivo en la tónica, en la asertividad y en el carácter público de cómo la Unión Europea aborda esta situación. Creo que esto es un impacto directo a el señor Mauro Moros y a sus planes de aquí a diciembre. ¿Por qué? No porque le interese mucho, por cierto, su imagen pública ante la comunidad internacional. No, estoy convencido de que Maduro está inscribiendo su accionar más bien en su propio concepto de lo que es la comunidad internacional, su propia carpa geopolítica, donde los referentes fundamentales son China, Rusia, Cuba, Turquía, India, y eso, por cierto, le ha dado algunos resultados, ¿no? No olviden ustedes que cada vez que nosotros decimos nos apoyan 60 países en el mundo, no olvidemos que en el mundo existen más de 230 países, ¿no? Algunos podrán ser muy chiquitos, pero todos tienen voto en las Naciones Unidas, y de esa manera fue como el régimen de Maduro, como el oprobioso régimen de Maduro logró llegar nada más y nada menos que a tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que ellos tienen su juego, ¿no? Y tienen su propio concepto de eso, pero de lo que es el ámbito internacional. Pero para ellos había sido muy útil ese juego, ¿no? De presentar a la comunidad internacional que respalda la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia, como aquel juego del policía bueno y el policía malo, ¿no? Como divididos, ¿no? Como por un lado está Trump diciendo las cosas que dice y actuando como sheriff del condado, y por otro lado está la Unión Europea, que mira, ellos sí son distintos, ellos sí quieren hablar, etcétera, etcétera. Pues no, Josep Borrell les quita ese pretexto y lanza esta declaración contundente, clara, este emplazamiento directo al gobierno nacional sobre lo que tendría que ser ciertamente una adecuación de la convocatoria del próximo 6 de diciembre para que pueda cumplir con los estándares internacionales y para que entonces sí, en ese nuevo marco, en esa nueva realidad, pueda la Unión Europea estar presente en esos comicios, no como acompañantes, sino como observadores. Repito, esta toma de posición, este pronunciamiento público que coincide, y les debo confesar, yo no creo en estas coincidencias, yo creo que es un hecho político muy importante que el mismo día se produzcan estos dos comunicados, el de la Conferencia Episcopal Venezolana acá en el país
y esta declaración de Josep Borrell desde la Unión Europea. Ambos son concurrentes, y sobre eso, sobre el carácter concurrente, no contradictorio, sino concurrente de estos comunicados, vamos a conversar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y ahora quiero, una vez que vimos el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana, una vez que vimos el pronunciamiento de la Unión Europea, quiero proponerles que intentemos una mirada de conjunto, que veamos el conjunto de la situación, que veamos el panorama completo, ¿no? Porque si tú te pones a ver cada una de estas cosas, parecieran distintas e incluso contradictorias. Es decir, la Conferencia Episcopal Venezolana exigiéndole a las fuerzas políticas en Venezuela que trasciendan la abstención y que más bien se dediquen a aprovechar las elecciones parlamentarias para organizar, para movilizar a la gente, ¿no? Como pasó en Bielorrusia, como pasó en Bolivia, como pasó en Surinam, como ha pasado en tantos sitios, ¿no? Por un lado, la Conferencia Episcopal planteándole eso a la fuerza política, y por otro lado, la Unión Europea diciendo que estas elecciones convocadas de esa manera no se corresponden con los estándares internacionales y no serían en realidad unas elecciones competitivas y decentes. Hay gente que podría verlo así, aisladamente, y decir, ah, mira, se contradicen. Pues no, señores, no. Estos dos pronunciamientos se complementan, se fortalecen mutuamente. Explico cómo y por qué. Fíjense en el pequeño detalle. ¿Quién es el destinatario de cada uno de estos mensajes? No solamente es distinto el origen, en un caso la Conferencia Episcopal y en otro caso la Unión Europea. También es diferente el destinatario. El destinatario del mensaje de la Conferencia Episcopal Venezolana es fundamentalmente la oposición, y específicamente esa oposición que ha venido coqueteando con el tema del abstencionismo. Ese es el destinatario del mensaje de la Conferencia Episcopal. Y lo que le dice la Conferencia Episcopal no es que les critique su posición o les sugiera tener una cartilla ideológica o política distinta. Lo que le está diciendo la Conferencia Episcopal a ese sector de la oposición venezolana es que ponga los pies en la tierra, que abra los ojos, que se den cuenta de que esta no es una lucha por el poder solamente, que esta es una lucha por la gente, por aliviar el sufrimiento de la gente, y que eso no se logra cruzándose de manos hoy y yéndose al exterior mañana. No. Eso se logra peleando acá, luchando acá, movilizando, organizando, promoviendo, construyendo músculo y cultura democrática, sobre todo en los rincones más apartados del país, sobre todo en la pobreza urbana y en las
ciudades intermedias y pequeñas de la Venezuela profunda, a esos sitios a donde no se llega con redes sociales, a esos sitios donde no llega Twitter ni llega Instagram, a esos sitios donde están las mayorías empobrecidas y adoloridas del país. Ese es el llamado de la Conferencia Episcopal, a ese interlocutor, a ese destinatario, a ese sector de la oposición venezolana. ¿Cuál es el destinatario del mensaje de Josep Borrell? Es el gobierno de Maduro, es el régimen de Maduro, planteando exactamente la necesidad de que las elecciones tengan carácter competitivo, tengan carácter transparente, permitan en efecto el libre juego de las ofertas electorales, y para ello además dicen expresamente en un segmento de la declaración de Josep Borrell, es necesario que esa elección se haga en un tiempo distinto. De aquí a diciembre no hay las condiciones ni sanitarias, ni técnicas, ni organizacionales, ni políticas para que se dé una elección medianamente decente. Entonces, llegamos al tercer punto que me interesaba tocar antes de concluir nuestro programa de hoy. Esto es lo que le dice la Conferencia Episcopal a la clase política opositora. Esto es lo que le dice la Unión Europea a la clase política gobernera. Ajá. Y los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Bueno, yo creo que hay iniciativas que están en marcha desde hace tiempo que signan lo que tiene que ser nuestra conducta. Por un lado, está el recurso interpuesto por Andrés Caleca y un destacadísimo grupo de venezolanos, conocedores todos de la materia electoral, exigiendo la posposición de estas elecciones para que las mismas puedan ser reformuladas y puedan responder a los estándares mínimos de calidad que pudieran ser aceptables a nivel internacional. Ese es un planteamiento que tiene que ser respaldado, tiene que ser apoyado, tiene que ser bañado de pueblo, acompañado por la sociedad civil. Este no es un tema técnico, este es una reivindicación política. Votar, claro que queremos, pero necesitamos que ese voto se exprese en unas condiciones, repito, sanitarias, técnicas, organizacionales, políticas, que hagan posible que ese voto en efecto sea ejercido y sea respetado. ¿Y por qué eso? ¿Por qué así? Ah, bueno, porque nosotros los ciudadanos estamos convencidos de que no solamente es posible, sino que además es urgente el que la acción política esté acompañada de un conjunto de acuerdos ya, de acuerdos hoy, de acuerdos por la vida, de acuerdos por la gente. Nosotros no podemos seguir en la idea de Maduro, por ejemplo, de que todo esto va bien, esto se va a acomodar, en algún momento se va a acomodar, la revolución en algún momento va a rendir resultados, ¿no? Porque es que cada día que pasa se mide no en minutos ni en segundos, se mide en vidas humanas. Tampoco podemos esperar el cumplimiento de las promesas de Leopoldo López y Juan Guaidó. Ah, no, mira, no, es que sí nos vamos a poner de acuerdo, pero después del cese de la usurpación, cuando se llegue a un gobierno de emergencia nacional, no te dicen cómo se va a lograr ese fulano gobierno de emergencia, ¿no? Pero no, el gobierno de emergencia nacional. Mientras tanto, ¿no? Este país que estaba expuesto a morir de mengua en virtud de la emergencia humanitaria compleja, ahora resulta que enfrenta el peligro de la muerte súbita por coronavirus. No vale, no hay tiempo, no hay tiempo. Hay que actuar ya, exigiendo, por un lado, el que las elecciones sean de verdad elecciones y no una farsa electoral, y por otro lado, acompañando ese trabajo, esa búsqueda en lo político, con una activa solidaridad en lo social y en lo humanitario. Eso es lo que necesita, lo que plantea, lo que exigen diversos actores. No es que yo lo estoy inventando hoy 12 de agosto. Esto es lo que ha venido diciendo las organizaciones no gubernamentales más importantes, más prestigiosas de este país. Radar de los Diálogos Social, Provea, Acción Solidaria, la Red de Derechos Humanos. Esto es lo que ha venido diciendo Fede Cámaras. Esto es lo que han venido diciendo los movimientos laborales más consolidados. Esto es lo que ha venido diciendo la Iglesia Católica y el Foro Interreligioso Social. Entonces, llegamos al llegadero, amigos de los sectores políticos.
Ustedes no pueden seguirle imponiendo a este país el que su agenda de confrontación esté primero que la vida de la gente. Aquí están estos pronunciamientos, repito, tanto de la Unión Europea como de la Conferencia Episcopal, que permiten efectivamente un rediseño del escenario político de los próximos meses para que lo que ocurra a nivel político le sea útil a este país en proceso de disolución. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Global Terap seguimos comprometidos